este día lluvioso. Como saben, mi compañera Adriana Rangel y yo, Darío Hernández, somos consejeros universitarios alumnos, orgullosamente representando a la Escuela Nacional de Trabajo Social, y parte de nuestras actividades van encaminadas a fortalecer los vínculos entre estudiantes, fomentar la unión entre compañeros y derivado de las experiencias que compañeros de semestres posteriores del noveno, séptimo semestre pueden compartir con los de nuevo ingreso, porque es importante. Nosotros hubiéramos agradecido bastante que alguien nos dijera lo que nos iban a encontrar en un futuro, algunos compañeros. No fue así, pero por eso estamos con el interés de hacerles llegar a compañeros de quinto semestre parte de nuestras experiencias que hemos tenido ya como compañeros de noveno semestre. Bueno, les quiero dar la bienvenida al primer foro Saberes Interdisciplinarios en la Acción Profesional de Trabajo Social, en donde se va a hablar acerca de la importancia de investigar, teorizar o sistematizar y también de publicar en trabajo social, porque creemos que es algo que es sumamente valioso para crear modelos de intervención acordes a la realidad. Y agradezco la invitación de la maestra Adriana Ornelas, la maestra, nuestra directora Leticia Cano. Tenemos a la compañera Rubí Alejandra, que va a ser moderadora en esta mesa, y bueno, esperemos que los que vayan llegando se sumen. Igual agradecer a las áreas de la administración que nos acompañan. La verdad es muy grato ver que nos podemos reunir una mañana lluviosa para abordar temas tan importantes en trabajo social. Entonces, sin más, le quiero dar la palabra a la compañera Rubí, quien es de quinto semestre, para que nos dé unas breves palabras y ya dar inicio a la presentación de los ponentes. Bueno, en este foro vamos a hablar sobre la importancia de por qué investigar y teorizar para el trabajo social, ¿no? Y yo me estuve preguntando, pues, ¿para qué investigar y por qué investigar? Y a lo que llegué es porque nos ayuda a ampliar nuestra visión de todas nuestras capacidades, nos genera conocimiento y nos ha proporcionado beneficios individuales y colectivos. Para investigar, bueno, el objetivo de investigar es que contribuye a un mejoramiento de la calidad de nuestra profesión. Y bueno, ya con esto damos inicio al foro. Le damos la bienvenida a la licenciada Adriana Ornelas Bernal. Voy a mencionar parte de su trayectoria, bueno, de la maestra, perdón. Sí, es maestra en Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras. Su trayectoria, ha sido de más de 20 años y ha impartido asignaturas en teoría y la práctica, específicamente en la investigación social. Y pues bueno, bienvenida, gracias. Está bueno que me presenten como licenciada porque esa es mi carrera de origen de trabajo social. A ver, cuando yo leo la pregunta, bueno, agradezco mucho la invitación. Darío es un chico muy activo, inquieto, y me parece una excelente iniciativa, Darío, que ayer estuviste con estudiantes, hoy estás invitando a algunos académicos. Me parece que son espacios que tienen que ir tomando los jóvenes estudiantes de esta escuela, ¿no? Entonces, bueno, felicitarlo, agradecerte la invitación. Y yo estuve piense en esto, en este tema que ustedes hablen, y te digo, pues es que la respuesta es importante, sí, ¿no? Pero más bien yo lo quiero llevar a otro lugar. A mí hay dos preocupaciones que me surgen cuando veo el título de la mesa a la que nos invitan. La primera es que me parece necesario recolocar la investigación para dejar de verla como una fase o momento aislado de la intervención, ¿sí? O sea, aquí cuando decimos que será importante investigar, teorizar y etcétera, yo les digo sí es importante. El problema es que creo que seguimos teniendo una visión fragmentada, de decir la investigación corre por un lado y la intervención corre por el otro. Me parece que ahí es donde hay que recolocar el tema. Siempre que hablemos de intervención, así inherente a la intervención, va incluida la investigación. O sea, no sería posible decir voy a intervenir sin asumir que también voy a investigar. Entonces, a lo primero que yo llamaría, quisiera que reflexionáramos, sería en torno a eso,
a no verlo por separado. Y lo segundo, quiero coincidir con algo que dijo Darío cuando hizo la presentación de este foro. Definitivamente, como disciplina de trabajo social, como campo específico de conocimiento, yo coincido con los autores que han sostenido y sostienen que el objeto de estudio de la disciplina es la intervención. Y entonces, en ese sentido, es que nosotros tendríamos que hacer de esa intervención la recuperación, la conceptualización, la sistematización, pero de esa intervención. O sea, sí me preocupa que lo hagamos suelto de cualquier tema. O sea, se me ocurre ahorita que está lloviendo de esta manera, vamos a escribir sobre el cambio climático. Yo digo, híjole, ¿qué creen? Hay expertos que van a escribir, que ya han escrito, que tienen muchos mayores conocimientos de los que nosotros podríamos tener para escribir acerca del cambio climático, ¿no? No, nosotros vamos a ir justo donde se está llevando a cabo esa intervención de trabajo social, que ayer en el foro de estudiantes alguien lo decía. No es posible que hoy por hoy no exista un modelo de intervención para sistema penitenciario, cuando en la práctica, en la experiencia se está llevando a cabo, hay instrumentos, metodologías, métodos, etcétera. Lo que no hemos hecho es recuperarlo y en ese sentido escribirlo, repensarlo, porque también ahí, y con esto cierro porque sé que es algo que vamos a ir diciendo en todos los participantes, pero sí quiero cerrar con esto, y con eso nosotros no confundir las sistematizaciones que a veces se reducen a recuperación de información que no se analiza y después no se conceptualiza. O sea, no será lo mismo que estoy en una práctica y que la verdad es que los tiempos lo que me da es para hacer una sistematización de lo que haya ido sucediendo, ¿no? En el sentido solo de recoger evidencia y ordenarla, pero no el ejercicio que hace falta de entonces saber, ya aquí está la experiencia, ya la recuperé, empecemos a analizarla, vamos a hacer una conceptualización y apuntar, sí, definitivamente a la teorización, porque bien lo sabemos que si hoy por hoy de algo carecemos es de teoría específica de trabajo social, que no de teorías, porque al igual que otras ciencias sociales nos apoyamos de las teorías que se han generado, sobre todo en nuestro caso, en la sociología, la antropología, la psicología, pero la aspiración es a una creación desde la disciplina. Entonces, por ahí haría el primer planteamiento. Gracias. Bueno, agradecemos la participación de la maestra Ornelas y a continuación le daremos la palabra a la maestra Juana Leticia Cano Soriano, que es maestra en trabajo social por parte de la Universidad de Toronto de Canadá. Es directora de este plantel. Su antigüedad va de 23 años. No, un poco más. 25. Hoy justamente 25 años de labores. Gracias. Y bueno, la profesora ha estado vinculada en programas sociales dirigidos a la población de escasos recursos económicos en áreas de alimentación y vivienda. Así que brindámosle un aplauso, por favor. Bueno, muy buenos días a todas y todos los presentes. También celebro que la consejera Rangel, el consejero Darío, quienes representan muy dignamente ante el Honorable Consejo Universitario a nuestra escuela, los hayan invitado a este primer foro Saberes Interdisciplinarios en la acción profesional de trabajo social, que me parece que son espacios muy importantes para recrear, retroalimentar, reflexionar, como ya lo estamos haciendo en este proceso de modificación del plan de estudios de la licenciatura, lo que hoy necesitamos plantear como un trabajo social, pero yo lo diría no solo el de la escuela, sino en México, ¿no? El trabajo social que hoy requiere un país que, bueno, pues se vive en escenarios diversos, socialmente complejos, políticamente pues deteriorados, precarizados. Y ayer que revisaba las notas de Coneval respecto de la actual medición de la pobreza,
bueno, no me cabe duda que trabajo social tiene que replantear sus intervenciones, sus quehaceres, sus metodologías, sus conocimientos teórico-metodológicos y la formación profesional de jóvenes que al final del día no van a estar, digamos, en todo momento solamente desde un gabinete haciendo tareas importantes, sí, documentales, informándose, investigando, sino lo que muy bien decía la maestra Adriana Ornelas, y la saludo nuevamente, me da mucho gusto, maestro, gracias Rubí por la moderación de la mesa y a todas y todos los presentes, sino que Jacqueline, que nos acompaña también aquí en esta mesa, y maestras, bienvenidas, bienvenidos a todas y todos nuevamente. Entonces, yo partiría de, antes de hablar de la investigación, ¿en qué mundo estamos viviendo? Es decir, hacer esta reflexión de contextos, de circunstancias, de condiciones, para que podamos comprender entonces cuál es el papel que debe jugar una profesión como trabajo social. Es decir, un trabajo social que hoy está inmerso entre otras muchas disciplinas y ciencias con las cuales tiene que dialogar, con las cuales tiene... Adelante, maestra. Va a pasar de maestra. Adelante, buen día, buen día. Bienvenida, maestra. Y ciencias, disciplinas con las cuales tiene que estar dialogando todos los días para poder ubicar, en mi opinión, cómo y de qué manera hoy trabajo social tiene que hacer sus intervenciones, ya sea como parte de una investigación, ya sea como parte de otras formas o modelos o estrategias de participación y acción dentro de las sociedades. Me parece que hoy tenemos entonces que revisar los contextos en nuestro país, en Latinoamérica, que es en donde trabajo social, en mi opinión, y Sudamérica también tiene un sustento filosófico, epistemológico, hasta teórico en algunos casos, para poder recobrar y recuperar cómo es el trabajo social que hoy se piensa en este continente y qué trabajo social entonces hoy exige y demandan los entornos integrales, los entornos sociales, repito, económicos, políticos, culturales y sobre todo las comunidades, los grupos de la población. Yo he insistido mucho en esta etapa de mi vida profesional aquí en la escuela en que si vamos un poquito bajando, y claro, nada más como una mera introducción de mi parte, en que debemos de tener a un trabajo social más especializante, ¿no? Un trabajo social que conozca a profundidad todo lo que acontece, o casi todo, si me lo permiten, que acontece en estos grupos etarios de la población. Los grupos con los cuales trabajamos, las poblaciones, las personas. Y ahora, por supuesto, puede haber diferentes maneras, y qué bueno que así sea, de visibilizar, de visualizar y de enfocar a un trabajo social en México y en América Latina. Y el que queremos impartir y formar y desplegar aquí en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Pero, repito, creo que hoy en día sí tendríamos que pensar en que este trabajo social tiene que ser mucho más profundo, mucho más especializante, conocedor de lo que hoy pasa con los grupos de la población, comunidades rurales, indígenas, personas con discapacidad, jóvenes. Cuando vemos los datos de Coneval, son verdaderamente, aunque pues se quiera decir que ya hay 1 millón o 2 millones menos pobres en México, pues la verdad para mí esas cifras no son alentadoras, porque echemos un vistazo a los datos que por lo menos con este referente tenemos en México respecto de la población joven, ¿no? Por un lado. Y por el otro, y con esto cierro en esta primera intervención, efectivamente la investigación es fundamental. El trabajo social no se hace investigación, digo en lo general. Hay entidades, tenemos 35 entidades académicas en México
varias de ellas no escuelas y facultades, son coordinaciones y jefaturas de departamento, y me atrevo a decir lo que digo porque ahora que por primera vez se hace un reconocimiento nacional al gremio de trabajo social en México en el sector salud, la enorme mayoría de quienes participaron están situados en la parte operativa, las buenas prácticas de intervención, investigación de los 54, investigación solamente como 8 o 10, solamente. Y digo solamente porque también estoy convencida que desde la academia y desde los institutos o los ámbitos donde se debe de hacer investigación, pues se debe de realizar y tenemos que publicar, que eso será motivo ya de desarrollo de la mesa. Entonces yo abriría con esto y de verdad muy feliz de estar aquí y muchas gracias, consejera. Gracias. Gracias, profesora. Le damos la bienvenida a la licenciada Guadalupe Jacqueline Ávila Cedillo. Bienvenida. Y a la licenciada María del Carmen Mendoza Rangel. Gracias por asistir. Parte de su trayectoria, pues, como muchos sabemos, es pionera aquí en el trabajo social en México y en América Latina. Ha hecho grandes aportaciones para el trabajo social y todavía continúa trabajando. Y bueno, les damos la palabra. Por favor. Bien, pues buenos días. Llegué tarde, pero llegué bien temprano. Hubo muchos cambios de horario y entonces yo vine aquí antes de los que abrieron la sala. Había como que había estado 10, 10 y media y 10:40. Bueno, pues yo quiero plantear en principio algunas cuestiones. Creo que la investigación en trabajo social tiene que ser en el marco de la intervención. Me parece que eso es muy importante y que debe ser una investigación seria, no una investigación superficial o nada más de entrevistas y preguntas sin tratamiento de los temas y sin análisis. Creo que profesionalmente también tenemos que hacer investigación y escribir sobre el trabajo social como disciplina. Me parece que hay cosas que no están resueltas, por lo menos, o que pensamos que no están resueltas, o que no sabemos si están resueltas, como el objeto de intervención, cuál es el objeto de intervención, cuáles son los objetivos. No hay consensos todavía en trabajo social sobre los objetivos, porque además, bueno, es también como nuestro actuar es muy operativo, pero también en la realidad directa, pues ahí los objetivos se tienen que estar planteando y replanteando conforme va cambiando la realidad y también conforme a las características de cada localidad donde vamos a hacer investigación. Pero en términos generales deberíamos sí de tener un consenso, porque todavía, por ejemplo, ahora en las discusiones de los planes de estudio, pues todavía parece que si nos toca resolver la pobreza, o que si nos toca resolver los problemas, o que si nos toca resolver las necesidades, o qué es lo que nos toca, ¿no? Creo que también sobre las metodologías, sobre el debate metodológico que debemos de hacer, y eso, pues si lo hacemos solo en un lugar, en una escuela, en un gremio, pues no pasa a hacer un acumulado a enriquecer el acumulado profesional que tenemos en relación a la literatura, a las posturas teóricas y a todo eso. También creo que tenemos experiencias maravillosas como trabajadoras y trabajadores sociales que no solo hay que compartir,
sino que hay que discutir, ponerlas a debate y ver qué enseñanzas nos dejan esas experiencias y cómo esas enseñanzas pueden ir afirmando o negando lo que sostenemos en la literatura o en los discursos como trabajo social. También me parece que tenemos que escribir sobre la especificidad del trabajo social para entrar en debate con otras disciplinas. Eso es muy importante, porque bueno, eso que hasta nos dé miedo que nos pregunten qué es trabajo social, siempre nos lo dicen los estudiantes en el aula, que les molesta, les temen a esa pregunta. Entonces, sí, y tenemos también aquí en la propia universidad cuántos estudiantes de otras escuelas decían, ¿y qué es trabajo social? ¿Y qué es eso? Nuestras familias dicen, ¿no? Un día a mi hijo le preguntaron, ¿y qué es eso? ¿Qué es tu mamá? Pues trabajadora social. ¿Y qué es eso? Pues puro bla, bla, hablar y hablar, dice. Pero aquí hay un desconocimiento también en las facultades. El doctor Sánchez Rosado, en una entrevista que se le hizo y que está en una de las revistas de trabajo social, él decía que cuando él llegó a ser director se dio cuenta que había como un prejuicio, que había un desconocimiento, que había una subvaloración incluso de las propias autoridades de lo que era la carrera de trabajo social. Y que él pensó que había que hacer un gran trabajo en eso para empezar a dignificar la profesión y también el estudiantado del trabajo social, ¿no? Ayer en el auditorio también una estudiante de aquí, en un debate que había, comentó que ella optó conscientemente por el trabajo social porque tenía 3 elecciones y que cuando llegó a su casa y les informó a sus padres pues la regañaron, se molestaron porque no estudiaba algo de provecho, algo que dejara ingresos. Entonces hasta en nuestras familias sufrimos esta situación, ¿no? Creo también que entonces escribir sobre la especificidad nos abre la puerta para ese debate interprofesional y para tener consensos generales. Creo que sí, hay cosas en las que sí tenemos que tener consensos generales, que son el objeto, los objetivos y las funciones del trabajo social y ya la perspectiva teórica, el paradigma al que uno se adscriba y las ideologías que cada quien sostenga, es una cuestión de decisión personal, ¿verdad? Pero sí tenemos que tener consensos y tenemos que entrar en debate con las otras profesiones, porque no puede ser que tengamos los mismos objetivos, ¿no? También creo que es muy importante delimitar ese ámbito que nos toca a nosotros dentro de las ciencias sociales, cuál es el ámbito que nos compete. Y me parece que, por ejemplo, si en una gran generalidad decimos que las relaciones sociales, que el ser humano en sus relaciones, entonces imagínense qué profundidad de conocimiento tenemos que tener de eso, de la subjetividad, de los sentires, de los sentimientos, de los valores, de todo lo que encierra justo esto, que por eso se habla de la construcción del sujeto, porque es poner en movimiento la parte íntima, interna, valorativa de los seres humanos para que se comprometan con su realidad, ¿no? Entonces ahí casi ahí no escribimos sobre esta parte, ¿no? Ahora en América Latina pues hay autores muy fuertes, por ejemplo Valleda, que toca ese punto bastante profundo. Por ejemplo, ahora él dice que el sujeto de trabajo social, el sujeto ya no es el portador de necesidades o de problemas como decíamos antes,
sino el portador de deseos y expectativas. Entonces imagínense escarbar todo eso de cada ser humano con lo que nos preocupamos de cada grupo y de cada comunidad, ¿no? Y bueno, creo que también nos ayudaría a reafirmarnos porque por todo ese pensamiento y creencias que hay de que no tenemos objeto de intervención, de que nuestros objetivos no son claros, de que no sabemos lo que queremos cuando entramos a una experiencia o a un proyecto mucho más amplio, ¿no? o a invadir otros campos que no son los nuestros, ¿no? Muchos hemos sido psiquiatritas, abogaditas y de todo, ¿no? Incluso hay una etapa que así nos denominó parajurídica, paramédica. Entonces, yo colocaría eso aquí en este momento y aquí lo dejo para el debate. Le daremos la bienvenida a la licenciada Guadalupe Jacqueline Ávila Cedillo, la cual es directora y fundadora de la Red de Estudiantes y Egresados de Trabajo Social en Jalisco, editora de la revista Caleidoscopio, licenciada en Trabajo Social, conferencista y docente universitaria. Bienvenida. Muchas gracias a los panelistas, a la maestra Leti Cano, directora de la ENS, la maestra Adriana Ornelas, que también nos acompaña, la maestra Maricano, y también nuestra compañera moderadora, y a todos ustedes que nos acompañan en este evento de reflexión en torno a la investigación en trabajo social. Y precisamente un tema similar acotábamos en marzo, en el auditorio 8 de marzo, en un elemento que tuvimos acerca de este proceso tan importante de la investigación. Parto desde el punto, en el manual del doctor Sánchez Rosado nos menciona la maestra Silvia Elena de la O, que están las áreas tradicional, potencial y emergente, y tienen sus campos. Cada uno de estos campos, una función esencial es investigar en el ámbito jurídico, investigar en el ámbito de salud. Sin embargo, en la vida real pocas veces se lleva esta parte de la investigación, y ya lo decía la directora de la escuela con las cuestiones de salud, que generalmente eran pocas. Entonces es pertinente y también es necesario que se abra como una nueva área emergente y especializante esta cuestión de la academia e investigación específicamente. ¿Por qué? Porque sí, según hacemos esas acciones, sin embargo no hay una formación específica en academia e investigación. ¿Qué tal si un alumno tiene potencial para la investigación, para la docencia, sin embargo en sus materias no le enseñan adecuadamente o a profundidad a cómo ser un docente o a cómo ser un investigador? Entonces, así como se forman en el trabajo social asistencial, en el trabajo social jurídico, en el trabajo social de salud, en todas estas áreas clásicas, debería también voltearse a ver ya al trabajo social y darle esta cientificidad en realidad del ámbito de la academia y sobre todo también de la investigación, porque es muy importante. Y la investigación y la teoría, que pareciera que no se usa o que pareciera que en el ámbito institucional ya desaparece, obviamente no. Para comprender las situaciones sociales, las necesidades de las personas, necesitamos obviamente conocer las teorías. Si no, ¿desde dónde vamos a partir? Desde la empiricia, que a veces no es correcta, necesitamos específicamente la teoría conductista, para saber por qué se comporta así, la teoría de crisis, modelos de intervención en crisis, todos estos métodos, teorías y los modelos de intervención son esta parte científica que le va a dar al accionar de un trabajador social en cualquier institución la parte muy importante científica, y es la que se ha estado luchando últimamente y peleando en los espacios por esta parte. Entonces esto debatíamos hace unos meses, en marzo, sobre la importancia de la investigación y también algunas ventajas de esta cuestión de investigar. Tenemos que, si se hace desde un ámbito del docente hacia sus alumnos
obviamente el alumno va a ir mejorando. Y yo lo tengo muy claro y lo tengo comprobado con nuestra publicación, la revista Caleidoscopio, que ya justamente aquí llevamos ya los 2 años, y la presentación número 17 con el panel que sigue, tanto a manera nacional y local como internacionales a través de Skype y de plataformas tecnológicas. Entonces, tenemos colaboradores que inician desde primeros semestres y después ya son licenciados. Entonces, han crecido con la revista también. Su forma de escribir, su forma de analizar, su forma de compartir sus conocimientos y experiencias, tanto áulicos o de prácticas profesionales o de prácticas comunitarias, se han ido desarrollando y han ido avanzando con el proyecto. Entonces tenemos que quitarnos mala fama de que el trabajador social no escribe, de que el trabajador social no crea, no propone. Entonces es muy importante, y quitándonos ese miedo volamos. Entonces tenemos en la revista sobre todo un mayor porcentaje de licenciados, que es el 50%, un porcentaje también muy interesante de estudiantes egresados con nivel maestría y también con doctorado. El doctor Carrión, por ejemplo, de aquí ha escrito en la revista, la maestra Mari Carmen, que también ha sido una de las acompañantes y que ha cobijado el proyecto de aquí precisamente de la escuela, y sobre todo este número especial del 2º aniversario, donde escriben estudiantes de la ENS y también estudiantes de otras universidades, que nos parece un proyecto multiestatal bastante interesante, porque desde diversos estados de la República se ven las realidades que está viviendo el trabajo social. Entonces, desde este ámbito les extiendo fuertemente la invitación. Sí tenemos colaboradores de la ENS, sin embargo que se sigan sumando para este proceso. La revista Caleidoscopio es una publicación abierta y plural para inicios en la investigación. ¿Por qué? Porque hay otras publicaciones tal vez más ortodoxas, con las normas. Entonces quisimos que Caleidoscopio fuera un espacio de alternancia. ¿Para quién? Para los escritores jóvenes, para las personas con experiencia y que tampoco encontraron dónde publicar toda esa experticia que ya tenían en el ámbito institucional, en el ámbito académico. Entonces de aquí nace la necesidad de crear esta publicación plural, donde ya tenemos diversos colaboradores. Tenemos ya 145 textos en estos 2 años, 145 textos en los que incluyen ensayos, artículos, notas, y también hemos entrevistado al doctor Carles Feixa de España, un antropólogo social. Entonces, desde estas diferentes vertientes, la familia Caleidoscopio cada vez va adquiriendo más integrantes, y referente a esta necesidad tan puntual que tiene el trabajo social de la investigación. Entonces también es una tarea muy importante reformular los planes de estudio. Ahorita actualmente en la Universidad de Guadalajara se están reformulando las mallas curriculares. ¿Por qué? Porque no están en las necesidades adecuadas. Trabajamos con mallas curriculares viejas de hace 50 años, cuando obviamente las problemáticas ya no son las de hace 50 años. Entonces las mallas también se tienen que modificar, y habría que lanzar una interesante perspectiva para que el ámbito de la Academia de Investigación se le dé un peso importante, tanto como a la asistencia social o a la salud, que también son 2 puntos muy focalizantes. Entonces yo con esto cierro este breve reseña de la revista, de los procesos de investigación, y agradeciéndoles a todos los que están también acompañándonos el día de hoy. Gracias. Agradecemos la participación de la licenciada, y bueno, ¿alguno de ustedes quiere hacer una pregunta, opinión respecto al tema que se ha platicado?
Bueno, quiero agradecer a los jóvenes del Consejo Técnico Universitario por la invitación. Yo estoy de sabático, por eso no me pongo en la mesa, pero puedo participar como oyente. Jacqueline hizo algo importante, hizo una reflexión importante que habla de la enseñanza de la investigación dentro del trabajo social. Uno de los principales problemas que se observan en la enseñanza de la investigación y trabajo social es que generalmente se dan 2 semestres. Yo revisé 52 planes de estudio y dan 2 semestres de investigación. Tú hablabas de la reforma de las medidas curriculares. Vamos, finalmente, aquí está en proceso de revisión y yo me oponía terriblemente a que redujeran los semestres de investigación. Pero la investigación tiene un componente, de eso fundamental, que es la epistemología y la vigilancia epistemológica. Cuando tú hablas de la enseñanza, justamente, nosotros no podemos dejar por alto finalmente las teorías que apoyan, desde luego, los procesos de investigación. Ya lo mencionaba Marita Marcano justamente cuando hacía referencia a las posiciones teóricas que se tienen. Sin una construcción teórica sólida, sin un conocimiento específico de las categorías y conceptos que sustentan de alguna manera desde el punto epistémico y ontológico la realidad, es muy imposible que las investigaciones no se reducen solamente a procesos técnicos. Hay un excelente libro, pero son muy pocos libros los que relacionan la epistemología con el proceso de investigación, dentro de ellos está la tesis doctoral de Enrique Luengo, y él hace una exposición sobre su experiencia. Yo soy definitiva en investigación, tengo muchos años dándola, y entonces lo que he observado y lo que él señala como su experiencia docente es justamente que la investigación se enseña como técnica, no como metodología, es decir, se despoja de alguna manera del antecedente y de la forma en cómo se construye el conocimiento, porque finalmente la investigación tiene como fin la generación de conocimiento y la búsqueda de la verdad, pero en ese plano se entra en el plano de lo filosófico, vamos, porque ¿qué es la verdad? Y en esta lógica, finalmente, si ustedes, los estudiantes, o no nos preocupamos por articular, voy a hablar en este sentido porque antes hablaban de lo paramédico, lo parajurídico, y ahora yo creo que tenemos para sociólogos, porque de pronto encontramos que existe Bourdieu y Foucault, y por supuesto que no tengo nada absolutamente en contra de la teoría social, pero creo que al ser una carrera multidisciplinaria, lo más importante es encontrar el uso de todas las teorías que apoyan en la construcción del conocimiento. Es decir, cuando te hablas de conductismo, hablas de una teoría de psicología, como puedes hablar de Freud, vamos, de la teoría psicoanalítica, como puedes hablar entonces, vamos, no todos los problemas necesariamente tienen que referirse a apoyarse en teorías sociológicas, puede que utilicen teorías antropológicas, puede que utilicen teorías psicológicas, de ahí la importancia del uso de la teoría, justamente, y esto lo señalan los autores, en la construcción del objeto. Ya Maricarmen señalaba también que los problemas que tenemos hasta la fecha, en cuanto a que no tenemos acuerdo en consenso, vamos, hay artículos que muestran 42 objetos de conocimiento, y entonces tenemos que superar eso, tenemos que superar también de alguna manera, porque somos a veces paradójicamente contradictorios en nuestras formaciones. Hablamos, y si uno lee, por ejemplo, los autores sudamericanos refieren una crítica brutal al instrumentalismo, vamos, al manejo de técnicas e instrumentos, pero toda metodología tiene inherente a ella métodos y técnicas. Luego, entonces, eso no se puede negarnos. Entonces, también, desde luego, hegemónicamente, vamos, se ha reducido la ciencia al método positivista.
¿Vamos? Cuando finalmente, desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia, finalmente existen otras formas de construcción de conocimiento. Y es por lo que yo me oponía, por ejemplo, a que se hicieran reducciones, desde luego, en las materias de investigación. Yo doy investigación, por ejemplo, observo, digamos, que uno de nuestros déficits en esta lógica, y hablo sin maniqueísmo, porque también uno de los grandes problemas que hemos enfrentado en el trabajo social es el maniqueísmo. Desechamos muchas veces todos y nos pasamos la vida criticándonos. Nunca reconocemos lo que hacemos y lo que hacemos bien, y eso ha sido terrible. Vamos, tenemos que empezar para reconocer nuestro trabajo, ¿no? Entonces, este maniqueísmo ha dicho que lo cuantitativo se deseche. Lo cuantitativo no explica, finalmente, pero lo cuantitativo sirve para presentar, ¿sí? Para describir con precisión muchas cosas. El análisis que se hace ver es el que puede tener una tendencia política y ideológica, pero por supuesto pues, no se da, por ejemplo, verificación de hipótesis en los programas que a veces yo revisé. Si no se sabe verificar hipótesis dentro del propio sistema, dentro de los propios métodos cuantitativos, se tiene un profundo déficit de conocimiento. No se puede tampoco enseñar investigación cualitativa en un semestre, porque no es lo mismo el pragmatismo como corriente filosófica que la fenomenología, que la hermenéutica, porque cada uno de ellos tiene un procedimiento y eso es fundamental, la relación teoría, procedimiento, construcción del objeto no puede ser obviada de ninguna manera, porque no es como lo dicen los textos o la mayoría de textos de investigación, de metodología de investigación. Tú buscas un tema, delimitas el tema, se hace el planteamiento. Eso finalmente es reducir la metodología de investigación a una técnica. Ahora, uno de los principales problemas que tenemos, y lo dicen muchos textos, es la construcción disciplinar. No construimos porque también hemos tenido una terrible separación artificial de lo que es la teoría y la práctica. El conocimiento surge de la práctica, y del uso de la teoría para el análisis de lo que se hace en la práctica. La academia vive por acá y las prácticas profesionales por allá. Mientras no tengamos una unión dentro, mientras no articulemos, porque se habla de que las personas hagan modelos a veces, en ocasiones eso se propone. Yo tengo alumnas que hacen 20 entrevistas de reos que acaban de primodelincuentes, ¿sí? 20 entrevistas que ni siquiera pueden ser a profundidad, una fuente riquísima de conocimiento ahí en cuanto a las familias de narcomenudistas, de todo este tipo de cosas. Y entonces yo creo que también es algo que debemos de romper. Las escuelas debemos romper la distancia entre un imaginario que tenemos y acercarnos a la realidad. Nos podemos buscar, podemos tener prácticas con las que no estemos de acuerdo, pero no vamos a superar eso mientras no estemos, ¿cómo se llama?, de manera articulada. Otro aspecto fundamental es algo que nos habla, es la reflexividad, es decir, cómo nosotros a partir de lo que hacemos podemos hacer autoconciencia y crítica del propio pensamiento, y de lo que hacemos. Entonces necesitamos, hay aspectos fundamentales: el uso de la epistemología y la ontología, el uso de la teoría, la construcción del objeto, por supuesto, y la ruptura artificial de la teoría y la práctica. Tenemos que hacer y superar eso para poder nosotros avanzar y entonces ir produciendo, conocimiento que hablo científico, no en la lógica positiva, en una perspectiva mucho más amplia, en función del rigor metodológico que se tenga, independientemente de la metodología que tenemos. Si esto no lo logramos hacer, no vamos a poder dar un salto cualitativo a lo que nosotros queramos. Gracias. Bueno, pues para finalizar el conversatorio, daremos 2 minutos para los ponentes, para conclusiones,
Comenzamos con usted, profesora. Gracias. Híjole, la verdad sí creí que iba a hacer más intercambio, porque yo creo que si algo nos falta en trabajo social es el diálogo y el debate de ideas. No estamos poniendo en medio a las personas, sino las ideas, y creo que eso hace mucha falta, no solo decir lo que pienso y entonces todo el mundo dirá, bueno, pues sí, bien, normal, ¿no? Pero bueno, ocuparé mis 2 minutos para decirles lo que me hace pensar, lo que he escuchado del resto de las personas que están en este panel. Yo no acabo de entender por qué le damos supremacía a la investigación por encima de la intervención, cuando nuestra carrera, por definición, es una carrera para la intervención. Entonces, sí me parece que hay una supremacía y un interés, pues eso, como de, me parece a mí como una ansia de cientificidad que también cuestionaría desde qué paradigma estamos llamando a algo científico o no, ¿no? Entonces, me parece que esa ansia nos ha llevado a darle supremacía a la investigación. Para mí, la investigación tiene que estar subordinada a la intervención, porque eso es en lo que nos estamos formando, eso es lo que nos está llamando la realidad a que seamos capaces de intervenir. Me llama también la atención, porque creo que es otra de las cosas que siempre están en las inquietudes, que hablamos de lo multidisciplinario. Yo siempre lo aclaro y les digo, sí, el trabajo lo hacemos multidisciplinario, simple y sencillamente porque la realidad es compleja y tiene muchos, como un prisma, muchas caras en las que tendríamos que estar trabajando. Pero ojo, mi inquietud no radica en decir, participamos en equipos multidisciplinarios. Mi inquietud radica en que se pudiera pensar que nos sentamos en un diálogo para ver qué hace cada quien. Yo les digo, no, nos sentamos desde nuestra especificidad. Yo soy esto y hago esto y puedo entrar en diálogo con el otro, porque si no, entonces ahí se nos pierde. Nos van a acabar diciendo, ah, bueno, pues entonces tú hazte esto, tú hazte aquello. No, nosotros tenemos que partir de la especificidad de nuestro ser y quehacer como disciplina y como profesión. Yo no coincido con la postura en la que se habla solo de los sujetos, ya sean individuales o colectivos, es decir, no me parece que tendríamos solo que pensar en caracterizar grupos poblacionales, sino lo que se ha venido construyendo, que es una construcción teórica, metodológica, conceptual, en este caso de la maestra Nelia Tello, acerca de lo que es la situación problema. Si nosotros seguimos solo estudiando a los sujetos o solo estudiando a los problemas, no vamos a tener la especificidad de nuestra disciplina. Entonces, a mí por eso esa categoría de situación-problema es la que me parece resuelve la complejidad de la realidad actual. Cuando entonces tú articulas al sujeto, al problema en su contexto y dejas de hablar de ellos por separado. Por favor, me dicen cuando ya se junta. Se pone como un ejemplo de que no hacemos investigación a los institutos. Yo les diría, la verdad es que mi preocupación está centrada en la intervención, ¿no? Declaro mi postura y lo dije al principio, en una intervención que requiere necesariamente una investigación, como lo dije al principio. Pero también preguntaría, sería interesante revisar qué tipo de investigación se hace en esos institutos y sobre qué temáticas. ¿Realmente son temáticas disciplinares o son temáticas de auxilio a otras disciplinas? Me parece que eso también tenemos que ser, pues, como reflexivos para pensar, ¿no? Mándeme. Ya, bueno. Y ahí dejo mi lista, por si después hacemos otro debate. Bueno, solo unas 2 o 3 cositas. Una es esta de la cuestión disciplinar, que es muy importante
que veamos cómo también ha ido el curso ahora de la historia de las ciencias sociales en relación a eso, si el esfuerzo es por diferenciarnos como disciplinas y luego sentarnos juntos a trabajar multidisciplinariamente, entonces terminamos a lo mejor priorizando las diferencias y no el enriquecimiento que podemos tener como disciplinas para entrar a atender una situación. Por eso ahora pues se habla de transdisciplina. La transdisciplina lo que está planteando es sí, tengo mi especificidad, tengo mis diferencias, diferentes estrategias y posturas ante la realidad, pero me siento con otras disciplinas y también soy capaz de transformarme por la influencia de otras disciplinas, de enriquecerme y también de que un colectivo se puede enriquecer, porque cuando hacemos un trabajo de intervención, el centro no debe estar en que cada quien actúe en su pedacito, sino en que entre todos podamos elaborar una respuesta conjunta, integral, para intervenir en la situación. Ahora, incluso ahora hay un llamado desde las ciencias sociales a que se vuelvan a reunir para volver a hacer una nueva clasificación, porque efectivamente la reactividad se ha vuelto tan compleja que en la atención a las situaciones tenemos que mirar, como decía la maestra Tere, todas las teorías que nos van a alimentar las diversas dimensiones que adquieren una problemática, ¿no? Entonces, la complejidad y la disciplina son miradas que nos aportan a esta posibilidad, ¿no? de atender la situación desde múltiples visiones, con múltiples esfuerzos y también tener múltiples enriquecimientos. Y la otra es esta de Tere, yo creo que todos los sismos deben ser criticados. La metodología sí, pero el metodologismo no. Los instrumentos y las técnicas sí, pero el instrumentalismo no, ¿no? Entonces, me parece que ahí es lo que nos pasa siempre con la asistencia social o el asistencialismo, que a veces creemos que hay que negar la asistencia social. No, lo que hay que negar es el asistencialismo, permanecer siempre en esa postura de solo dar y dar y dar, porque así lo que hacemos es minimizar capacidades de los sujetos, ¿no? Entonces, creo que con eso. Me parece, Jackie, que la mención de esto de lo tradicional, lo potencial y lo emergente lo mencionaste como áreas. Ajá. Son más bien los procesos de desarrollo histórico de la profesión más que áreas. En todas las áreas, en todas las disciplinas están esas fases como fases de desarrollo. Gracias. Bueno, pues muchas gracias nuevamente. Yo quisiera no concluir, sino dejar un comentario sobre la mesa, porque efectivamente, perdón. Para participar. Bueno, sí, pero al final de la ronda. Bueno, sí, porque la maestra cierra. No, cerramos todo. Ahorita. Bueno, solamente dejar algunas reflexiones que en lo personal creo para nuestro trabajo social, esta disciplina, son importantes. Coincido plenamente y me gusta mucho lo que la maestra Adriana Ornelas plantea. La intervención tiene que ser y ha sido el rasgo distintivo, esto que distingue a una profesión que todos los días está interviniendo, pero no en esta idea de imposición. Yo creo que también tenemos que definir intervención desde la generación de procesos sociales
con la otredad, ¿no? Creo que en ese sentido, ahí tendríamos como una tarea en términos de cómo estamos entendiendo intervención desde el trabajo social, y coincido plenamente. Y quiero dejar las siguientes reflexiones. Personalmente creo que son muy importantes, es muy importante el conocimiento de los contextos sociales. Yo creo que de ahí, a partir de ello, podemos, junto con las poblaciones, sin que esto implique hacer un trabajo demográfico de ninguna manera, pero sí los grupos, el individuo, el colectivo y sus problemas. Yo hace años decía, es que hay que intervenir en problemas sociales, y conforme van pasando los años, digo, no es en los problemas, es trabajar con las personas o los sujetos individuales o colectivos. Bueno, ese es un primer punto. Lo otro es, efectivamente, los diseños metodológicos, ¿no? Esta metodología que tiene que ser muy finamente elaborada, diseñada en trabajo social, y que efectivamente hay una distinción respecto de otras disciplinas, pero creo que lo que nos tiene que ocupar ahorita es nuestra disciplina para poder transitar a cómo dialogar con las demás. Entonces, efectivamente, los diseños metodológicos. Yo he insistido en este proceso de modificación del plan de estudios, y lo voy a dejar así planteado, que la licenciatura no es para formar investigadores o investigadoras, no, hay niveles que debe de ser parte de los contenidos indudablemente, pero se forma en la licenciatura para la intervención profesional. Si queremos formarnos como docentes o como investigadoras, investigadores, hay que ir a los estudios de posgrado, definitivamente. Y eso me parece que es un rezago que tenemos en la escuela, y hay que reconocerlo, porque hace 10 años que tenemos una maestría que afortunadamente ya fue modificada, adecuada a lo que estamos ahora. Espero ya, ahora sí, terminar con la modificación del plan de estudios de licenciatura, pero tenemos que dar el otro paso para entonces sí de lleno entrar al tema de formar investigadoras e investigadores en trabajo social, pero con estos, digamos, niveles formativos. Y finalmente, quisiera hablar desde nuestro lugar, que es la academia. Como escuela dentro de la UNAM, la principal tarea que tiene una escuela es la docencia, no la investigación. Lo digo en el marco normativo universitario, se hace actividad de investigación, pero la tarea fundamental es formar profesionales. Los institutos, independientemente, claro, como bien decía la maestra Ornelas, de revisar qué se está haciendo, cómo está haciendo, pero los institutos se dedican a investigar, investigadoras, investigadores. Entonces, creo que ahí debemos de situar con mucha claridad cuál es el papel que tiene nuestra escuela, qué papel debe de jugar dentro del contexto, claro, de la UNAM, como parte de ella. Ya no me quiero ir a México ahorita, pero como parte de ella, y con esto concluyo, qué contenidos transversales, que es lo que estamos ya realizando en la Red Nacional de Escuelas y Facultades de Trabajo Social, qué contenidos son los que tienen que estar presentes de manera transversal en los planes y programas de estudio. Y uno de ellos, indiscutiblemente, es perspectiva de género, por ejemplo. Otro de ellos tendría que ser, en mi opinión, sustentabilidad, tendría que ser pueblos originarios, el tema de las familias, y por supuesto quizás otros, pero hay contenidos que no pueden estar ausentes en la formación profesional de nivel licenciatura. Y de verdad yo agradezco mucho, consejero Darío, consejera Rangel, este espacio. Es un privilegio, un placer estar con maestras. Hace unos días homenajeamos a nuestra querida maestra Mari Carmen, porque efectivamente son pilares del trabajo social en México, y gracias por esta enorme oportunidad. Que tengan excelente día. Gracias. Acotando a los puntos y a las puntualizaciones para finalizar, acoto en la inflexión teórica práctica, verlo como una inflexión, un punto inflexivo y de equipo, y no un punto separado o de pelea. Entonces es un punto muy importante la inflexión. Como segundo punto, también la sinergia, intervención e investigación.
Sinergia, intervención e investigación es otro punto focal para desarrollar estos tópicos. Romper la visión arquetípica del trabajador social, estos imaginarios colectivos que postulan al trabajador social como el que está en las instituciones, entonces dando ciertas actividades, dando pases, dando despensas. Entonces, desde la ruptura de esta visión y este arquetipo del trabajador social que tiene, se van a empezar a crear mejores cosas. Y por último también rescatar la visión ecléctica, el corpus ecléctico del trabajo social como una de sus grandes potencialidades para analizar desde una visión holística. Entonces, ninguna disciplina es ecléctica, ¿sí? Entonces, multidisciplinaridad y conocimientos es también lo que potencializa a los trabajadores sociales. Los sociólogos sí, en su expertise, realizar investigación, los psicólogos por su parte. Sin embargo, trabajo social tiene este punto focal muy importante que no tiene ninguna otra disciplina de las ciencias sociales. Entonces, con esos 4 puntos cerraría como ya conclusión. Muchas gracias por la invitación. Un minuto, por favor, maestra, para dar paso a la siguiente mesa. Bueno, rápidamente, yo quiero hacer una reflexión sobre primero la intervención y luego la investigación. Me parece que Jacqueline tocó un punto sustantivo cuando señala, no pueden ir separadas. No puedo yo hablar de intervención si no tengo conocimiento. Yo me imagino, vamos, y me encantan las analogías, que uno va a que lo opere el doctor, primero lo opera sin saber anatomía. Yo diría, bueno, pues qué barbaridad, ¿no? Intervenimos sí, pero hay que empezar a hablar de la intervención profesional. Eso es fundamental y construir sobre la intervención profesional. Cuando uno habla de intervención y no es motivo de mesa, habría que hacer un debate también, porque cotidianamente intervienen socialmente los arquitectos, los comunicólogos, los sociólogos, los economistas, y lo social finalmente, como se alude, está hecho precisamente de todas las interacciones que conforman el mundo de lo social. Lo económico es social, lo político es social. Entonces, nosotros tenemos que dar cuenta finalmente de que no podemos reducirnos únicamente a intervenimos sin definir con toda precisión qué es la intervención que tenemos, porque no podemos desconocer finalmente que la perspectiva política, ideológica y teórica que uno tiene que ver con la forma de intervención. De ahí la importancia precisamente del conocimiento. Si yo estoy de acuerdo con Max Weber, hablaré de medios y fines, hablaré de la acción social. Si estoy hablando de otro autor, de Urgen, hablaré del hecho social. Entonces, esto es fundamental. Si no aprendemos, no logramos, integrar estos aspectos fundamentales, no se puede intervenir sin conocimiento. Si no, volvemos a caer en lo mismo exactamente, que es un problema permanente. Vivimos justamente en el empirismo, en el pragmatismo. Tenemos que superar eso, y para superar eso, yo estoy de acuerdo con Leti en que no podemos formar investigadores, desde luego, a nivel licenciatura, pero se pueden dar las bases, cuando menos, fundamentales, sabiendo cuáles son las categorías y aprendiendo a identificar las categorías más importantes que subyacen a cada posición teórica, epistémica y ontológica. Gracias. Bueno, con este último comentario terminamos el conversatorio. Muchas gracias por su presencia a todos ustedes. Y daremos continuación al panel de la presentación de la revista Carreras. Gracias.